Queridos hijos y amados hermanos, en los corazones de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, nuestra Madre. Hoy celebra la Iglesia Universal la fiesta del Corpus Christi, o sea, la fiesta de la Sagrada Eucaristía, el misterio según el cual y en el cual creemos que bajo las especies o apariencias, simples apariencias, de pan y de vino, está contenido realmente, y no en figura, sino en plena verdad, nuestro Señor Jesucristo, en su completa divinidad y en su total humanidad. Y al decir humanidad, quiero decir, por lo tanto, en su cuerpo y en su alma humanos, como los nuestros. Verdadero hombre, verdadero Dios. De manera que en este misterio nos enseña, se nos revela, se nos dice que bajo las apariencias, simples apariencias de pan y de vino, en lo que llamamos la Eucaristía, está contenido nada menos que la persona misma divina de nuestro Señor Jesús, como digo, en su divinidad y en su total y completa humanidad. Se suele decir que así como los demás sacramentos otorgan la gracia, este contiene al autor mismo de la gracia, que es nuestro Señor Jesús. A lo largo de mi ya muy larga vida sacerdotal, he tenido multitud de ocasiones, y así lo he hecho, de predicar en esta fiesta sobre este misterio. Hoy podríamos repetir y volver a hablar sobre su significado, sobre lo que la Sagrada Escritura nos enseña acerca de él, sobre su influencia en nuestra vida, etc. Pero os digo de verdad que tal predicación apenas tendría sentido objeto, porque prácticamente no serviría para nada. Quiero decir que aun siendo una predicación de las verdades de nuestra fe, sería como dejar caer una gota de agua en medio del océano. Digo eso porque en medio de un mundo en el que se ha extendido la falta de fe en la realidad de la Eucaristía, o sea, en la presencia real de Jesús en este sacramento, y esta falta de fe es por completo universal, y en ella incluye, por supuesto, a los cristianos en primera línea, y a la Iglesia misma. Y al hablar de la Iglesia incluyo pues desde cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, etc. Es decir, que la creencia en la Eucaristía, para suma desgracia de todos nosotros, pues se ha hecho universal. No que la Iglesia haya dejado de creer en la Eucaristía, sino los cristianos que la integramos. Lo cual, dicho en verdad, es la mayor desgracia que nos podía haber ocurrido. De manera que, dejando de explicaros el misterio que hoy celebramos y su influencia en nuestra vida espiritual y en nuestra vida completa misma, pues más bien yo, abriendo mi corazón, quisiera expresaros con toda sinceridad la alegría que siento, la felicidad que experimento y las gracias que es de darle a Dios de que la fe en este misterio que recibí en el bautismo, Dios haya permitido conservarla en mi alma a lo largo de toda mi vida, lo mismo que ha hecho con vosotros. Y el que hayamos conservado la fe en la Eucaristía, hijos míos, hermanos míos amados, es motivo para que le demos gracias a Dios abundantemente, porque os digo en verdad que yo no sé lo que hubiera significado mi vida sin la Eucaristía, es decir, sin la creencia firme, imperturbable, acerca de la cual jamás he dudado, sin la creencia, digo,
de que Jesús está realmente presente, no en recuerdo, no en figura, no en señal, en este sacramento. Saber que el Señor estaba contenido en su misma persona, con su misma humanidad y divinidad, en este sacramento, y que yo podía acercarme a Él, puesto que está presente en la Eucaristía, en cualquier iglesia, en cualquier capilla, en cualquier momento, y abrirle mi corazón y expresarle mis sentimientos. Solamente el hecho de saber que Él, Jesús, que es mi propia vida, como decía San Pablo, Jesús es vuestra vida, y así lo es. Saber que Él está cerca de mí, que podía hablar con Él cuando quisiera, y acercarme a Él, recibirlo en la Eucaristía, y abrazarlo, y hablarle, y escucharlo. Eso ha dado sentido y felicidad a mi vida. Si se piensa en eso, todos los sufrimientos y tribulaciones y trabajos que cualquier cristiano haya sufrido a lo largo de su vida dejan de tener relevancia ante esta suprema alegría de que Él está presente junto a nosotros y con nosotros. Repito, no en recuerdo, no en señal, no en figura, sino en su suprema realidad. Él está a nuestro lado, Él nos ve, lo podemos contemplar a través de la fe, hablarle, abrazarlo y consumirlo en la Sagrada Comunión, en la Eucaristía, cuando lo hacemos en la Santa Misa. Yo os digo sinceramente que siento extraordinaria pena cuando oigo pronunciar en la misa esas palabras de que Él será para nosotros pan de vida. Pero Él es pan de vida, pero no para nosotros, porque claro, está visto y está comprobado que esas palabras se pusieron intencionadamente. No es que sea pan de vida, sino que lo es para nosotros. Es decir, que según esto, que es la creencia protestante, lo que era pan o lo que era vino sigue siendo pan y vino, pero ha cambiado el significado para nosotros. A partir del momento de la consagración se ha convertido en algo que para nosotros es un signo de la presencia de Jesucristo, un mero signo. Pero hermanos míos queridos, no podemos vivir ni amar ni darle sentido a nuestra vida con los meros signos. Necesitamos realidad. ¿Quién se va a enamorar de un signo? ¿Quién va a encontrar en un simple signo la fuerza suficiente, el impulso necesario y la alegría perfecta que da sentido a nuestra vida, porque nos abre el camino del cielo y de la posesión de Dios? Yo, como os he dicho antes, lo mismo que os ha pasado a vosotros, le debo a Dios la gracia inestimable, que desde niño he conservado la fe en la presencia real de Jesús en este sacramento que es la Eucaristía. Yo recuerdo cuando era niño, mi padre era un humilde funcionario del ayuntamiento, pero en las procesiones del Corpus, del día del Corpus, que en aquellos tiempos felices se celebraban en mi pueblo, como se celebraban en todas partes, tiempos pasados, memoria de tiempos felices. En las procesiones del Corpus, que en aquellos tiempos, se celebraban, recuerdo que las calles de mi pueblo se engalanaban, el suelo con juncos, los balcones con banderas y estandartes y flores. Las gentes integraban y componían la procesión con el mayor silencio, con el máximo respeto y con la más sublime devoción. Yo recuerdo que como mi padre era funcionario destacado del ayuntamiento, pues junto con los concejales y autoridades, detrás del trono de la carroza en la que se portaba la custodia del Santísimo, mi padre me llevaba cogido de la mano.
Yo no era un niño modelo precisamente de virtud, ni mucho menos. Sin embargo, recuerdo perfectamente cómo yo miraba aquella hostia que iba en la custodia y contenida en la carroza, acompañada de las autoridades, de la banda de música, del fervor de la gente, de las flores que engalanaban los balcones, las calles, etcétera. Yo miraba la Eucaristía con una devoción, una emoción y un sentimiento tan íntimo que os digo en verdad que se me saltaban las lágrimas de los ojos. Y como os digo, yo no era ningún niño en mi modelo de virtudes, todo lo contrario, pero el Señor había puesto esa fe en mi corazón y la ha conservado siempre, y yo no sé, repito, pues qué hubiera sido mi vida sin este sacramento, sin la creencia firme, sin el sentimiento más que acabado de que Jesús estaba en él, en la divinidad de su persona, conteniendo su completa humanidad y su perfecta divinidad. Yo recuerdo también, tiempos aquellos, los niños, el día de mi primera comunión. Diréis que para lo que os cuento en mi vida, porque por lo que os he dicho al principio, que me parece que en vez de tratar de explicaros el dogma, cosa que he hecho cientos de veces a lo largo de mi actividad pastoral en las homilías, pues abrieron mi corazón y expresaron mis sentimientos. Recuerdo el día de mi primera comunión. Con qué emoción los niños de entonces, no excluyo que lo hagan también muchos niños ahora, pero íbamos a recibir por primera vez a Jesús en nuestra alma. La emoción, el sentimiento, en los días anteriores, la espera ansiosa. Recuerdo que la tarde anterior a ese momento de la primera comunión yo fui a confesarme, y recuerdo que le dediqué a mi confesión un largo espacio de tiempo. No sé cómo el sacerdote de turno tuvo la paciencia de aguantarme, porque claro, como lo que son los niños, pues consideran que su multitud de pecados son tan graves. Ahora recordamos aquellos pecados y nos reímos, pero en fin, entonces nos parecían tan graves y tan numerosos, y sobre todo experimentábamos el sentimiento de que no podíamos recibir el cuerpo del Señor en nuestro corazón si no era con una pureza completa y total, con una intención por nuestra parte buena y sincera. Es que era Jesús, es que era nuestro verdadero Dios, que además, por amor de mí, por amor de nosotros, se hizo hombre como yo, para que yo pudiera hablar con él, abrazarlo, comérmelo en la comunión, tratarlo íntimamente, y él a mí de la misma manera. Y eso a mí me producía tal sentimiento de respeto y de admiración y de cariño que me sentía verdaderamente emocionado. Aquel día de primera comunión fue un día tan señalado en mi vida que no lo puedo olvidar jamás, nunca lo he olvidado, de los días importantes de la vida. Es una pena que los niños de ahora se pierdan ese inicio de la perfecta alegría y de la felicidad completa, que es la que vamos a disfrutar algún día en plenitud en el cielo. Que los niños de ahora dejen de disfrutar y de creer en la presencia de Jesús, en la persona de Jesús, en lo que significa Jesús para nosotros, ese hombre que nos enseñó el sentido de nuestra vida y que dio su vida por amor a nosotros, que dijo que no deseaba en absoluto ya llamar nunca más siervos, sino amigos suyos. A mí, como a los niños de entonces, nos producía un sentimiento de respeto que ahora, recordarlo, nos produce añoranza y admiración. Por eso, yo os digo en verdad, como os habrá pasado a vosotros, que es un momento de entrar en la capilla. Entra uno en la capilla y sabe que allí está Jesús en persona.
No es que nos espere allí una figura, un signo, un recuerdo de su presencia. Es Él mismo el que está allí esperándonos, aguardándonos, para escucharnos, para hablarnos, para sonreírnos, para abrazarnos. Entrar en una capilla sabiendo que el Señor está allí siempre me produjo, como habrá producido a vosotros, un sentimiento imposible de expresar. Yo recuerdo la primera vez en mi vida, me parece que sí, estoy seguro que fue en Hispanoamérica, en Sudamérica, la primera vez en mi vida que entré en una capilla protestante. En aquellos tiempos, vuelvo a decir, tiempos felices, en España no existían iglesias protestantes, ni tampoco sinagogas, ni tampoco logias masónicas, de ninguna manera. Por eso yo, la primera vez que entré en una capilla protestante fue en mis primeras excursiones en Sudamérica. Recuerdo la impresión que me produjo entrar en una iglesia y saber que allí no estaba Jesucristo, una impresión de frío, una impresión gélida, una impresión de vacío. ¿Qué es una iglesia en la que no está presente Jesús? En la que no hay, si acaso, más que unos símbolos. Cosa que hoy día incluso viene sucediendo en las iglesias llamadas o consideradas todavía como católicas, porque llegas a una iglesia de estas, el mismo mundo católico, y te encuentras con que el sagrario ha sido relegado a una capilla que es incluso difícil de encontrar. A veces incluso yo he conocido casos de la misma sacristía, donde ha sido relegado a la sacristía o a un pasillo cualquiera de la iglesia, fuera de la iglesia. Cosa que produce tal pena, tal sentimiento de pena. Primero, por la falta de consideración y respeto que se demuestra hacia Jesús. Y segundo, porque las personas que llevan a cabo tal conducta muestran un vacío tal del alma, de su alma, una pérdida de la fe, que ha dejado su vida sin sentido alguno, que los ha privado, digan ellos lo que quieran y por más que la busquen por otra parte, del sentimiento de la alegría verdadera y sobre todo del sentimiento de la esperanza de poseer algún día plenamente a Jesús en el cielo y de contemplarlo cara a cara. Me parece que fue después ya en Norteamérica cuando tuve ocasión de visitar por primera vez una sinagoga, y digo lo mismo, el sentimiento de vacío y además el sentimiento de que aquellas personas que asisten a esas capillas o a esos lugares de culto, de pretendido culto, son personas que no solamente no creen en Jesús ni en su presencia allí, sino que incluso lo han rechazado expresamente, sino que incluso se mofan de los que creemos en la divinidad de Jesucristo. Y ese sentimiento de rechazo a Jesucristo, de mofarse de la divinidad de Jesucristo, incluso de blasfemar de la pretensión de que Jesucristo es el verdadero Dios, considerarlo como una blasfemia, indica sentimientos tan diabólicos, tan oscuros, tan tristes, no sé cómo expresarlo, que produce verdadera lástima, verdadera lástima. Recuerdo, era yo universitario y estaba viviendo mi residente en un colegio mayor, en una universidad, un colegio de élite, donde había una capillita donde estaba el Señor y donde ordinariamente todos los días se celebraba la Santa Misa. Me acuerdo que un día pasé yo, al poco de llegar a formar parte de ese colegio mayor, un día pasé por frente de la capilla y leí un letrero que estaba en el frontispicio a la entrada de la puerta de la capilla. Decía: Magister Hades evocate. El maestro está aquí, está presente y te llama. Como sabéis, es una evocación del Evangelio. Aquellas palabras que Marta
le dijo a su hermana María, cuando habiéndose levantado Marta, y estando ya muerto su hermano Lázaro, a recibir al Señor que llegaba, el Señor le preguntó por su hermana, y Marta se apresuró a ir a buscar a su hermana y le dijo esas palabras: el Maestro está aquí y te llama. Y a mí esa frase, en sus dos examerones, me impactó profundamente. Primero, que el Maestro estaba allí, cosa que todos sabemos y en la cual todos creemos, pero una cosa es saberlo o creerlo y otra cosa es experimentarlo. El Maestro está aquí, y además aún más maravilloso, y además te llama, ese te que significa a ti personalmente, te llama. No dice el Maestro llama, sino te llama a ti. Está aquí y está llamándote, es decir, está esperando que entres a hablar con Él, que entres a consumar tu amistad con Él, a tratarlo en intimidad y en cariño. Y eso me produjo un sentimiento tan intenso que impactó en mi alma profundamente y que nunca lo he olvidado. Porque, hermanos míos queridos, como todos sabéis, todos buscamos y deseamos encontrar a alguien que se haga partícipe, sobre todo cuando sufrimos, que es cosa que ocurre tan comúnmente en la vida, sobre todo en las personas ya mayores. Alguien que nos escuche y que sea capaz, al que podamos comunicarle nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, que nos comprenda, con el cual sintamos confianza, con el cual podamos hablar y abrirle nuestro corazón. No es tan frecuente encontrar personas y amigos que estén dispuestos a esas actitudes, pero entramos a una capilla y sabemos que está Él, y ¿quién nos va a escuchar como Él nos escucha? ¿Quién va a oír nuestros problemas y los va a acoger con tanto cariño y con tanto interés y los va a despachar tan felizmente, buscando siempre el bien de nuestra alma como Él lo hace? ¿Quién podrá comprendernos? ¿Quién podrá darnos sus consejos? Inspirar, porque los pensamientos buenos que nos vienen de arriba son siempre inspirados por el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu de Jesús, hermanos míos queridos. Pues entrar a una capilla y saber que alguien te escucha, te comprende, que podemos abrir nuestro corazón, eso es tan consolador y tan sublime. Lástima de que millones de cristianos hayan olvidado estas verdades de nuestra fe. Lástima que en la pastoral moderna, en la predicación actual de la Iglesia, jamás se aluda a esos misterios, a esas verdades de nuestra fe. Y así andan pues la multitud de millones de almas vacías, confusas, sin saber a dónde dirigirse, sin encontrar alimento para su alma, claro. Y el alma es como el cuerpo. Si no recibe alimento, pues perece. Y este es el verdadero alimento, el pan de vida. Como acabamos de leer en el Evangelio de hoy: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. ¿Cuántos cristianos y nosotros mismos hemos olvidado esta profunda revelación, este inexplicable misterio? Que come mi carne, vive en mí y yo vivo en él. Pero ¿esto qué puede significar? ¿Cuándo hemos caído en la cuenta de la maravilla que Dios nos expresa con estas palabras? El que come mi carne vive en mí y yo vivo en él. Nuestra vida es la suya y la suya es la nuestra. Nuestra vida se ha divinizado porque Él se humanizó, se hizo hombre para que fuéramos capaces de hacernos participar de su vida divina. Vive en mí y yo vivo en él. Nunca terminamos de caer en la cuenta de estas verdades. O las hemos olvidado, o no las hemos escuchado nunca, o no hemos caído en la profundidad y maravilla de su sentido, que Él vive en mí, en mi corazón, y que yo vivo en el suyo, que yo vivo su vida, y que Él vive la mía. ¿Cuándo hemos entendido eso? Yo recuerdo, hermanos míos queridos, hijos míos amados, mi iglesita de Tambo, allá en la cordillera andina,
en mi estancia en aquellas tierras sudamericanas de las cuales yo os he hablado tan a menudo. Una capillita, una iglesia, a una altura de casi 5.000 metros, donde predominaba siempre el frío, las nubes, el hambre de los indiecitos, pero donde los indiecitos vivían de un amor tan intenso a Jesús, de una intimidad tan profunda con Él. Parece mentira que almas, digamos, gentes tan primitivas, tan alejadas en aquellos tiempos de toda civilización, tan carentes de toda cultura, pero sin embargo vivían su fe tan profundamente que era cosa de admirar. Os digo en verdad que en muchos sitios he recorrido y a muchas gentes he tratado, pero a nadie como aquellos indiecitos que trataban al Señor y le llamaban el amito, el amo, diminutivo del amo, el amito, en su lenguaje hecho el taitito, taita, amo, taitito, el amito, le llamaban el amito, y así lo expresaban, y de esa forma hablaban, porque el amito, y cuando iban a dirigirse a mí a pedirme cosas, Padre, porque el amito, porque usted nos ha hablado del amito, que es tan maravilloso, y siempre estaban pidiéndome una procesión con palito. El palito era una procesión con palio, ellos al palio le llamaban el palito. Aquellos indios míos eran tan amantes de los diminutivos cariñosos. Yo era para ellos siempre también el taitito, el padrecito. Pues siempre estaban insistiéndome hasta la exageración y siempre pidiendo una procesión con palito, con palio. Les encantaba la procesión con palito. Y yo les decía, no puedo haceros todos los domingos una procesión con palito. La procesión con palito queda reservada para la fiesta del Corpus y en todo caso para alguna fiesta extraordinaria a lo largo del año. Pero no podemos estar llevando siempre al Señor bajo palito. Pero taitito, digo, como insistáis, el que os va a dar palito de verdad voy a ser yo. Así que marchaos. Y como eran tan niños, tan sencillos y tan obedientes, pero no me dejaba de admirar y de alegrar hasta las lágrimas el comprobar aquella devoción suya, aquella admiración, aquel fervor que sentían hacia la persona del amito, del amo querido, del amo amado, que ellos sabían que había dado la vida por ellos. Nadie los quería. Allí no había medicinas, allí no había autoridades, allí no había policías, allí no había farmacias, allí no había centros de cultura, de enseñanza, pero ¿quién cuidaba de ellos? ¿Quién se ve en ellos que los amaba de verdad, que los quería de verdad? ¿Quién se ve en ellos que había sido capaz de dar la vida por ellos mismos? Pues el único que lo había hecho era el amito Jesús. Y como eran tan simples y su alma era tan pura, en medio de su extraordinaria pobreza, pues amaban al amito Jesús. Y se encantaban y se emocionaban por la Eucaristía. ¿Qué tiene de extrañar que siempre estuvieran deseando verlo salir en procesión bajo palito? Y yo, que no puede ser, que la liturgia de la Iglesia no lo permite, etcétera, etcétera. Pero en fin, así estaban las cosas. Y por eso yo, cuando me llamaban a sus cabañas a que les llevara el consuelo de los sacramentos a los enfermos, los indios no necesitaban estar muy enfermos, muy graves, para sentir que necesitaban la presencia del sacerdote y la ayuda de la Eucaristía. Se extendían en su camastro, ahí en sus chozas, de suelo de pura tierra, mezclados con los animalitos en la misma choza, como se contaron tantas veces, y llevaban al sacerdote. Yo a veces me encontraba con que no podía hacerlo porque había unas colas de gente esperando para confesarse, que a veces incluso permanecían durante varios días esperando su turno para poder confesarse. Y tenía que dejármelo porque claro, nunca lograba saber si estaba realmente enfermo el que llamaba al sacerdote o era simplemente pues algún dolor de muelas. Imposible saberlo. Pero vamos a ver, decía yo, decidme de verdad, porque ya veis la gente que tengo esperando, si de verdad está enfermo, o es si alguna cosa puramente superficial y momentánea, o es que sea, como también pretendían los indios,
y para eso también es necesario, ahí no había más autoridades. O es que desea simplemente hacer testamento. Los indios no se podían hacer testamentos sin la presencia del sacerdote, y al menos en aquellos tiempos. Pero como era imposible, siempre se decía lo mismo: Taitito está enfermo. Pero bueno, enfermo de verdad, sí, Taitito, enfermo de verdad. No había forma de averiguarlo, por lo tanto no quedaba más recurso que coger el caballo y, conducido por los guías, pues montaña arriba, saltando peñascos y más, y lo que fuere, siempre en presencia de las nubes, algunas veces sobre nuestras cabezas, otras veces envolviéndonos, cuando la neblina era tan intensa que los guías tenían que encender los faroles para que pudiéramos seguirles. Pero luego llegábamos a la cabaña, por fin, a lo mejor al cabo de 4 horas de caballo, o 5, yo qué sé, depende. Llegábamos a la cabaña y salían las mujeres con sus faldas multicolores, descalcitas, como iban siempre las mujeres, y los mismos indios, descalcitas, sus faldas multicolores, llenas de pétalos de flores, no sé de dónde sacaban las flores, pero llenas de pétalos de flores, e iban todas delante del Santísimo, delante de mí, arrojando pétalos, porque iba a pasar el amito Jesús. Yo tenía que resonar la brida de mi caballo para que no acelerara el paso e ir y permitir a las mujeres que pudieran andar libremente y sin tener que apresurarse para arrojar sus flores delante del Santísimo. Hermanos míos, tiempos felices, edad dorada, que diría Don Quijote y que dirían los clásicos, la edad de oro que parece haber pasado definitivamente. Ya vivimos los tiempos oscuros en que la Iglesia ha dejado de creer en Jesús y por lo tanto ha dejado de vivir, y se ha convertido en una Iglesia muerta, oscura, vacía, porque siendo Jesús, como decía el apóstol San Pablo, nuestra vida, si nos hemos quedado sin Él, nos hemos quedado sin la propia vida y sin el sentido de nuestra vida. En este sentido, lo mismo en las altiplanicies de la cordillera de los Andes, y en todas partes, una cosa que yo he podido comprobar a este respecto, hermanos míos, hijos míos amados, es que sobre todo los niños son los más abiertos a la creencia de la presencia real de Jesús en el sacramento de Eucaristía. Recuerdo aquellos niños míos indiecitos que permanecían mucho antes del alba, ya en la iglesia, con un frío profundo en la puerta de la iglesia, esperando que yo la abriera para poder entrar a la iglesia y precipitarse en ella para hacer su oración, cerquita del sagrario. Recuerdo una ocasión, me ocurrió en España, donde, yendo yo a mi parroquia a una hora del día en que no solía entrar nadie, al mediodía, me encuentro a uno de mis niños. Yo les predicaba con frecuencia, como es lógico, en la Eucaristía. Siempre ha sido lo que ha alegrado mi existencia y el motivo principal de mi predicación, pero una predicación cristiana en la que no se habla de Jesucristo, en la que se habla del paro, de los problemas sociales, del ecumenismo y de cualquier cosa menos de Jesucristo. La gente lo sentirá, será consciente de ello o no será consciente de ello, pero lo que sí está seguro es que su alma se siente vacía e indiferente ante lo que está viendo. Pero yo hacía el objeto principal de mi pastoral de predicación a Jesús nuestro Señor, y los niños captaban esa realidad, ese profundo misterio de nuestra fe. Un día entro en mi iglesia a una hora intempestiva y me encuentro encima del altar, encaramado encima mismo del altar y abrazado al sagrario, a un zagalito, a un niño, al cual yo lo bajé, lo hice bajar, agarrado de una oreja, y diciendo: pero loco, ¿qué estás haciendo aquí? Es que me gusta estar junto al Señor y abrazarme a Él, para hablarle así con más sinceridad, con más sentido de su cercanía. Así es, queridos hermanos míos. Pero en fin,
La fe y el amor a Jesucristo y la firme creencia en su presencia, lo que dice, oh feliz creencia, que da sentido a nuestra vida, se encuentra entre los niños, se encuentra también entre las personas mayores y se encuentra entre los ancianos. Dice la liturgia de la Iglesia en este día que la Eucaristía es prenda de vida eterna y prenda de nuestra futura resurrección. De manera que cada vez que recibimos el cuerpo de nuestro Señor, recibimos un nuevo sello, una nueva garantía de que algún día resucitaremos y nuestro cuerpo será un cuerpo glorioso como el suyo. Por eso yo me he hecho temblar y siento verdadera pena, hasta lágrimas de dolor, cuando contemplo cómo las masas de cristianos, las masas de gente, de cristianos que asisten a los cultos, las que todavía asisten, se precipitan a recibir la Eucaristía sin consideración alguna al estado de su alma, incluso en situación de pecado mortal, olvidando la sentencia y las palabras de San Pablo: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor se traga su propia condenación. Y yo me pregunto, por estas almas que comulgan de una forma tan indiferente como el que sorbiera un trago de agua, sin poner atención a que su alma se encuentre en estado de pecado mortal, no se dan cuenta que cada vez que lo hacen, certifican ellas mismas su condenación eterna, firman su certificado de condenación eterna, y ese certificado, hermanos míos queridos, es casi imposible de borrar. Solo un profundo milagro de Dios, que no siempre sucede, sería capaz de borrar ese pecado, que es ni más ni menos que un sacrilegio espantoso, imposible de escribir. No echéis los santos los perros, decía nuestro Señor, y repetía San Pablo en la epístola de hoy: echar los santos los perros. Pero es que estas personas no se dan cuenta de que están firmando su propia condenación para siempre. Lo dice San Pablo, no lo digo yo. Al recibir el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía indignamente, estando en situación de pecado mortal, y tantas almas que lo están, aunque ellas piensan que no, o quieren pensar que no lo están, como las que viven, por ejemplo, en adulterio, o con las que viven sin haber contraído matrimonio, en estado de total fornicación. Por lo tanto, las que practican la anticoncepción como cosa normal y natural, sabiendo que está plenamente vigente la doctrina de la Iglesia acerca de que los sistemas anticonceptivos, sean de la forma que sean, son pecado gravísimo, pecado mortal. O los que practican o colaboran o simplemente defienden el aborto, cuando el aborto, para aquellos que lo practican o para aquellos que lo consienten, lleva consigo la pena de excomunión, porque la Iglesia siempre lo ha considerado un pecado gravísimo. Pero sea con pena de excomunión o como fuere, vivir con esos sentimientos y sin embargo acercarse indiferentemente, como si no pasara nada, a recibir el cuerpo de este hombre maravilloso, de este hombre que dio la vida por nosotros, este hombre que al mismo tiempo es verdadero Dios, de este hombre que nos ama, habiendo Jesús amado a los suyos, los amó hasta el fin. Porque es que quizá no hemos entendido nunca tampoco, hermanos míos queridos, el sentido del amor, lo que significa el amor. Que el amor es el motor de nuestra vida, de nuestra existencia, el motor del universo todo, y que sin amor no se puede vivir, y sin amor no se puede conocer a Dios, y el que no conoce a Dios ha perdido su vida. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, decía San Juan Evangelista. Hay algo en la doctrina de San Pablo sobre la Eucaristía, y que también hemos leído en la misa de hoy, que os confieso que a mí siempre me ha sumido en el estupor y nunca he entendido
nunca he acabado de entender el significado de esas palabras. Y como nunca las he entendido y sigo sin entenderlas, pues no las puedo explicar tampoco a vosotros, pero no dejan de causarme un impacto profundo en mi alma. ¿Qué quiso decir el apóstol cuando dijo que cuando recibimos el cuerpo del Señor anunciamos su muerte donde venia hasta que Él venga? Cuando recibimos el cuerpo del Señor anunciamos su muerte hasta que Él venga. Es decir, damos un testimonio de Jesucristo público y notorio, porque somos anuncios. Y el anuncio, por su naturaleza, como el que va por la calle o como los que se presentan en las pantallas de cualquier lugar, son públicos. El que come el cuerpo del Señor anuncia su muerte hasta que venga. ¿Qué significa eso? Ese profundo misterio de que el que comulga se convierte en alguien que anuncia la muerte del Señor. Lo hacemos todos los días, los que comulgamos, y no nos damos cuenta de lo que estamos portando. Pues yo, como os digo, nunca he terminado de calar en el significado de esas palabras, pero me imagino que, puesto que Dios nunca habla por hablar, ni nos revela cosas indescifrables, quizás Dios quiso expresarnos que cuando recibimos su cuerpo realizamos un acto tan maravilloso y tan imposible de describir, que trasciende todo nuestro conocimiento y la capacidad de nuestros sentimientos, que simplemente con el hecho de que seamos conscientes de que llevamos encima un misterio inefable, indescriptible, pues el ser conscientes de que llevamos encima ese misterio y que participamos de él, esa maravilla de maravillas, indecible, inexpresable, pues quizás sea suficiente. O seguramente esa expresión tiene relación con lo que dice también San Pablo, concretamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. También palabras profundas y misteriosas acerca de las cuales nunca caemos en la cuenta de su misterioso, profundo, sublime e indecible significado. Dice así el apóstol: llevando siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, que la vida de Jesús, el testimonio que hemos de dar acerca de Él, no lo damos simplemente en nuestra alma, a través de nuestra conducta, a través de la dicción y proclamación de nuestros sentimientos, de nuestras creencias, sino que damos testimonios también de la vida misma de Jesús en nuestro cuerpo. Dar testimonio de Jesús en nuestro cuerpo, eso quiere decir, ni más ni menos, me imagino yo, que nuestro cuerpo sería como un faro luminoso cuya sola presencia hablaría de la realidad de Jesús en medio de nosotros. Hermanos míos, ¿qué significa eso? Claro que para eso previamente es preciso que vivamos la muerte de Jesús, es decir, que muramos a nosotros mismos, porque el que pierde la vida por mí, por amor de mí, es el que la encuentra, y el que busca su propia vida es el que la pierde. Cuando morimos a nuestra vida por amor de Jesús, y el amor de Jesús es la única cosa que puede motivar el hecho de estar dispuestos a perder nuestra vida, a renunciar a nuestros propios sentimientos, a nuestros propios gustos, a nuestros propios caprichos, a nuestras propias ilusiones, a nuestros propios proyectos y planes de futuro, a lo que sea, por amor de Jesús. Cuando hemos muerto nosotros mismos, entonces, incluso nuestro cuerpo, según palabras del apóstol, damos testimonio de la vida de Jesús. Quizá esto tiene que ver con sus palabras, esas palabras misteriosas de que cada vez que comulgamos, anunciamos la muerte de Jesús donde venia, hasta que Él venga de nuevo. Hermanos míos queridos, como os he dicho antes, desgraciadamente, una iglesia, o mejor dicho, unos cristianos que la integramos, que hemos dejado de creer en la Eucaristía, nos hemos convertido en una iglesia sin sentido, en una iglesia muerta, en una iglesia infeliz, en una iglesia desgraciado, donde impera la oscuridad, el vacío, la falsedad, donde se da paso
y cabida a las injusticias, a las falsedades, a las mentiras. Sin Jesús, ¿a dónde va esa iglesia? Y se ha dejado de creer en Él. Lo vemos en los mismos cardenales, en los mismos obispos, lo repito, lo he dicho antes, los sacerdotes, religiosos, religiosas, las monjas, los seglares, los teólogos, las enseñanzas que se llevan a cabo en las universidades. La Eucaristía ha pasado a ser un mero símbolo. Lo que dijo el Concilio de Trento y definió como dogma acerca de que el pan se convierte en el verdadero cuerpo del Señor y la sangre y el vino por medio de la consagración se convierte en la verdadera sangre de nuestro Señor. Tales palabras definidas en el concilio como dogma y luego reafirmadas en concilios posteriores son, según la creencia actual de los teólogos que están en el candelero, doctrinas de ellos recogidas por las principales jerarquías de la Iglesia y promulgadas y propugnadas y defendidas, de que esas palabras hoy día no tienen significado, porque lo que significaban esas palabras se suele decir para el Concilio Vaticano II, para el Concilio de Trento, para los tiempos del Concilio de Trento, para los teólogos que integraron el Concilio de Trento y definieron junto con el Papa este dogma fundamental. Esas palabras tuvieron entonces un significado del que ahora carecen, porque han cobrado un significado distinto. Por lo tanto, la Eucaristía es simplemente un pan de vida para nosotros, un pan que sigue siendo pan, un vino que sigue siendo vino, pero que para nosotros, así lo hacemos, pues lo admitimos como un signo de la presencia del Señor. Yo muchas veces, y termino, queridos hermanos míos, muchas veces me he sentido impactado y emocionado por esa frase que es tan corriente, que se suele decir: las madres se la repiten a los niños, los enamorados se la repiten a sus enamoradas. Esa frase que suele decirse, tan corriente, aparentemente tan vulgar, pero tan llena de significado: te quiero tanto, te amo tanto que yo te comería a besos. Comerse a besos. Pero esas palabras puestas en la boca humana, dirigidas a personas puramente humanas, pues se quedan simplemente en metáforas, en deseos que nunca se pueden llevar a cabo, porque ahí se quedan. Pero sin embargo, con Jesús, y con Jesús en la Eucaristía, la realidad de comérnoslo a besos, de comérnoslo de verdad, de hacerlo parte de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, hacer que por Él nuestra vida se convierta en la suya y la suya en la nuestra, que en Él y por Él recibamos un adelanto de la alegría perfecta, eso queda reservado para las relaciones de amor humano-divinas. En las relaciones de amor puramente humanas se queda en deseos, en metáforas y en palabras que no llegan a más. Pero sin embargo, con Jesucristo y en Jesucristo son realidades. Ojalá que lo comprendiéramos así mejor y lo viviéramos de esa forma en la Santa Misa. Que la Santa Misa sintiéramos, no creyamos porque ya lo hacemos, ya poseemos por la gracia de Dios esa creencia de la presencia de Jesucristo, del hecho de que ahí está Él realmente muerto por nosotros, porque es la muerte en la cruz, no que se repita, sino que se actualiza allí en la misa y luego se nos da como alimento de comida para nuestra alma, y que eso, tal realidad, no solamente la hiciéramos presente en nosotros como creencia, sino que la sintiéramos, la percibiéramos, la viviéramos como cosa nuestra, tal como vivimos el aire que respiramos, tal como percibimos el suelo que pisamos, tal como percibimos y vivimos la realidad de la presencia de las personas amadas a las que tratamos tan profusamente y a las que queremos. ¿Cómo nuestra vida cambiaría de sentido? ¿Cómo la Iglesia sería tan diferente?
cómo el pueblo cristiano se sentiría más animado y dejaría de sentirse profundamente aburrido, vacío y desesperado cuando solamente oía hablar del paro, del ecumenismo, de los problemas sociales y no sé cuántas cosas más, que en realidad de verdad la Iglesia nunca es capaz de solucionarlos y que prácticamente no suele interesar para nada a aquellos que tienen la gracia o la desgracia de escucharlos. Hermanos queridos míos y hijos míos amados, hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi, fiesta de la alegría, fiesta en la que se conmemoran los desposorios, la boda del Cordero. Bienaventurados los llamados a la boda del Cordero, dice el libro del Apocalipsis. Día maravilloso, día de bendiciones. Si así lo hará con nosotros, con todos nosotros, nuestro Señor, que no dejará de bendecirnos, que no dejará de hacer que hoy especialmente percibamos al recibirlo en nuestro corazón a través del sacramento eucarístico su presencia con plena realidad. Esa bendición en la cual también participará nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Oh, cuán necesitada está la Iglesia de hoy, los cristianos de hoy, de esa bendición de Jesús y de la Virgen María, nuestra Madre. Una Iglesia condenada a la condenación, camino del abismo, del infierno, camino de la desesperación, viviendo en la oscuridad, los tiempos oscuros. Esa Iglesia, sin embargo, Dios sigue llamando a la luz, a la verdad, al sentido de la justicia, al sentido y a la percepción de la perfecta alegría.